27 de febrero del 2018, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañarán Daniel Mendoza, asambleísta de Unidad Primero, Alianza País por Manabí, presidente de la Comisión Ocasional para la Aplicación de la Consulta Popular. El proyecto de ley para aplicar la enmienda constitucional de la elección popular del Consejo de Participación Ciudadana, que mantiene el concurso organizado por el CNE para seleccionar a los integrantes de ese consejo. ¿Qué filtro debe utilizar el CNE para los candidatos en una elección popular? Además, Ángel Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de Sedatos. La jueza lo absuelve del presunto delito de uso de documento privado falso en los resultados del exit poll de la segunda vuelta presidencial. En el juicio, la Fiscalía no pudo presentar pruebas del presunto delito que ordenó entablar el expresidente Rafael Correa. Y Roberto Azpiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. El pedido al superintendente de bancos para que retire la reserva, las auditorías a los fondos del IES. La medida dictada por el presidente de la Función de Transparencia contraviene el Estado de Derecho y la transparencia en el manejo de los fondos de la Seguridad Social. Ayer el fiscal general Carlos Vaca Bancheno reveló la grabación de una conversación entre José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, exministro del Interior, y Carlos Polit, Contralor General del Estado, durante los 10 años del gobierno de Rafael Correa. En horas de la tarde, en una rueda de prensa, Serrano aceptó que habló con Polit, anunció que tenía denuncias sobre el 30S, el caso que investigó Vaca cuando fue presidente de la comisión del 30S. Serrano luego entregó la información a la Fiscalía de Pichincha a cargo de la fiscal general subrogante Tania Moreno. Aquí la conversación, lo señalado por el fiscal y la reacción de Serrano. Aló, pana, ¿cómo estás? Hola, Carlitos. ¿Qué fue, compadre lindo? ¿Cómo estás aquí? Pues, hermano, saludándote. Hermano, aquí el tema es Vaca, hermano. Vaca es miserable. Tú sabes que siempre fue miserable y obviamente él no está dispuesto a cumplir con ningún acuerdo, ¿no? Yeah. Pero al final yo no sé, yo no sé Vaca quién está respondiendo este rato, pero él está jugando en su cancha porque él también quiere ser presidente de la República, ¿no? No me digas. Sí. Oye, como él maneja esos temas y el hermano maneja los del tema electoral, entonces ellos tienen una fuerte presencia ahí, pero definitivamente tenemos que bajarle no nos queda más. Él no puede ser fiscal hasta finales de este año. Se los escucha decir que Vaca es un peligro y hablan sobre la entrega de documentos. perfecto. Oye, dime una cosa, el documento lo tengo listo allá, ¿no? Ya. Ok, procedo, porque ya el otro ya no existe. ¿Te acuerdas el que se mandó de la amiga? No, ese ya no existe. Escúchame un ratito, Pepe, sabes que a mí se me facilita, ¿te acuerdas el chiquito? Él te va a entregar todo. Ya. ¿Podrías indicarle cómo y él va inmediatamente donde me digan ustedes? Ya. ¿Y eso puede ser cuándo? ¿El día mismo? Inmediatamente, en 1 hora, 2 horas. Tú ya lo conoces y todo, pues, hermano. Ya, sí, estamos claros en eso. Ya. Aquí lo que realmente debe importarle al país y debe preocuparle al Ecuador es que exista un legislador que resulte ser el presidente de la Asamblea Nacional, que llega a acuerdos con un prófugo de la justicia, Carlos Polit, en el que, como ustedes escuchan en esta grabación reciente, que como ustedes escuchan, este prófugo de la justicia, la amiga que sospechamos firmemente se trata de la doctora Moreno, el chiquito y otras personas más se ponen de acuerdo para forjar documentos en contra del fiscal general del Estado. Esas conversaciones son dadas el año pasado, en primer lugar. El fiscal, por eso, el año pasado, efectivamente. Y dice que esos audios deben ser judicializados. Con la finalidad que se pueda determinar la fecha tanto de dicho diálogo como de dicha grabación, las circunstancias en las que se realizó dicha grabación
el propósito con el que se realizó dicha grabación y al mismo tiempo a los autores y cómplices de este ilícito. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Bien, Steffi, buenos días, televidentes, buenos días. Que se vayan todos los involucrados en este embrollo sería el comentario más fácil, popular e irreflexivo. Objetivamente, los hechos concretos indican que pese a que no se ha ganado la confianza del público, el fiscal Vaca ha hecho avances significativos en la lucha anticorrupción, marcando una diferencia sustancial con su antecesor. Del otro lado está la caja negra de la corrupción, que elaboraba auditorías prepago para tapar redes de corrupción, que ahora facilita 2 informes que incriminan al fiscal Vaca cuando ejercía otras funciones. Esto hay que esclarecerlo. Que se vayan todos no es la solución. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El proyecto de ley para cumplir obligatoriamente el pronunciamiento popular de elección directa del Consejo de Participación Ciudadana incluye la selección de los candidatos por el Consejo Nacional Electoral y luego que el pueblo refrende con su voto la selección del Consejo Nacional Electoral. Daniel Mendoza, presidente de la Comisión Ocasional que tramite el proyecto de ley. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un gran saludo a todos los ecuatorianos. A ver, antes de entrar en materia, ¿qué decisión va a tomar el bloque de Alianza País respecto a la denuncia del fiscal? ¿A quién van a investigar? Bueno, aquí tiene que ser investigado absolutamente todo. Es decir, el país necesita que se promueva siempre la transparencia y cualquier acción que vaya por esa línea, que permita que la verdad sea la que prevalezca, pues es positiva para el país. Yo creo que hay que fortalecer más bien la institucionalidad. Escuché su comentario al inicio de este programa, me parece que es el acertado. Aquí lo que funciona y lo que le sirve al pueblo ecuatoriano es que las instituciones hagan su trabajo, tanto la Fiscalía como en el caso de la Asamblea Nacional. En ese sentido, es lo correcto para todos nosotros como asambleístas que podamos en realidad darle resultados al país y hacer que se respete el mandato popular. Sí, el 4 de febrero el pueblo se expresó en las urnas y desde la Comisión Ocasional para la aplicación de la consulta popular, que me digno en presidir, estamos trabajando para que se respete ese mandato popular, que se cumpla lo que el pueblo decidió en las urnas en la práctica. Por lo tanto, tenemos un cronograma que es bastante apretado, pero que nos va a permitir llegar a las fechas necesarias y poder darle resultado al pueblo ecuatoriano y que el Consejo Transitorio que se va a conformar en realidad sea transitorio y que en las próximas elecciones seccionales se pueda elegir de manera universal al Consejo Definitivo. El gran, digamos, embrollo en todo esto. El proyecto de ley calca el sistema de selección por concurso del CNE, que el pueblo masivamente ha repudiado, para que el voto popular lo refrende. O sea, no es una verdadera elección directa lo que propone el presidente de la República. La Comisión ha decidido modificar el proyecto porque el sistema actual es igual. No, el proyecto que ha remitido el señor presidente de la Asamblea, lo he dicho en anteriores pronunciamientos, a mi criterio es válido, sí, él recoge una propuesta y recoge y mejora lo que existe actualmente en la ley. El mismo anexo de la pregunta 3 indicaba que la conformación del Consejo de Participación Ciudadana se realizaría de conformidad a la ley y el artículo 22 de la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana ya le otorga al Consejo Nacional Electoral la potestad de organizar los respectivos concursos de mérito y oposición. Yo no creo que el problema sea el Consejo Nacional Electoral, en realidad, me parece que el problema aquí radica quizás en una pérdida de confianza en la institucionalidad de manera general, porque si en realidad creyéramos que el CNE tiene la probidad para poder hacer el trabajo de manera transparente y que los concursos de méritos y oposición que se han realizado en el país han sido realmente transparentes, entonces no estaríamos dudando sobre la propuesta del presidente. Me parece que lo que propone es válido, pero es nuestro reto. Actualmente hay un concurso que lo organiza el Consejo Electoral, o sea, todos los demás concursos no es idéntico, los organiza. Discúlpeme, Alfredo. Perdón, en la Constitución, artículo 207 lo establece. Pero entonces, para una elección directa hay filtros apropiados para los candidatos que el Consejo Electoral debe instrumentar. O sea, el Consejo Electoral es el competente para organizar las elecciones, pero la elección directa por el pueblo. Escuchemos al respecto al asambleísta Vicente Tallano, miembro de la comisión.
Bueno, no tenemos que tenerle miedo al número de candidatos que vayan a presentarse, porque precisamente el fondo de la propuesta es que la elección se abra, que sea directa, que nazca de la ciudadanía y que no hayan intermediarios. Ahora, ¿qué hacer para que a los que les preocupa el gran número de candidatos, definitivamente el filtro se va a encontrar a través de los requisitos? Requisitos que tienen que ser puntuales, que tienen que ser exigentes e ir más allá de aquellos que el día de hoy los establece la ley. Precisamente la labor del Consejo Nacional Electoral tiene que estar exclusivamente delimitada a verificar requisitos, más no a organizar una elección indirecta, porque precisamente eso sería de una u otra manera vulnerar aquello que se le propuso el 4 de febrero al ciudadano, es decir, que los consejeros sean seleccionados vía elección universal, voto directo y secreto y no a través de un concurso de méritos como hoy lo establece la ley. En una elección directa, el filtro son los requisitos de los candidatos y ese debe ser el objetivo de la ley según el mandato de la consulta. Al respecto, ¿qué propuestas hay? Querido Alfredo, le quiero solamente comentar de que así tampoco tenemos que tenerle miedo a los concursos de méritos y oposición. Me parece que no hay por qué temer a eso. El problema aquí radica en que nosotros en esta comisión, nuestro máximo compromiso es con el pueblo ecuatoriano y con el mandato popular. Y por eso, desde la presidencia, lo que he propuesto a todos los comisionados es que lleguemos a un informe de consenso y que recibamos a todos los sectores que tengan propuestas válidas. Se han presentado variedades de propuestas de parte tanto de asambleístas que conforman la comisión como asambleístas que no están dentro de la comisión, así como colectivos ciudadanos. Se ha hablado de recoger un número determinado de firmas, se ha hablado de que las postulaciones estén proveniendo de parte de las organizaciones sociales. Todo eso es válido, pero al final del día lo que realmente tenemos que conseguir es que sea un diseño de una metodología válida, posible de implementar, porque tampoco podemos creer de que simplemente una postulación directa y abierta sin ningún tipo de mecanismo de filtro puede servir, porque no, es inviable. Es decir, esto ya está comprobado y lo vamos a demostrar también en esta comisión. Por lo tanto, tenemos este compromiso. Los filtros son los requisitos para los candidatos, como es en las elecciones de asambleístas, de concejales, etcétera. Pero veamos lo que dice exactamente la enmienda al artículo 207 de la Constitución, aprobada en la consulta, porque ese es el mandato. Dice: elección por sufragio universal, directo, libre y secreto. Y el régimen de sus elecciones estará contemplado en la ley orgánica que regule su organización y funcionamiento. Pero resulta que el régimen de concurso no es que se le tiene miedo, sino que el régimen de concurso por el Consejo Electoral que propone el proyecto de ley es exactamente igual a lo que hoy dice el artículo 207 de la Constitución. O sea, no cambia nada cuando la enmienda ordena cambiar. Entonces, ese es el problema. Me permito Alfredo, digamos, discrepar en este momento con usted, porque sí cambia. La propuesta del presidente tiene dos diferencias muy marcadas. Primero, en los requisitos, son distintos. Yo le aseguro, Alfredo, que si los requisitos que hoy plantea el presidente hubieran existido antes, tuviéramos al día de hoy un Consejo de Participación Ciudadana diferente. Y también la diferencia adicional es que el Consejo Nacional Electoral, según la propuesta del presidente, en este caso ya no sería el encargado de organizar o de llevar adelante un concurso de mérito y oposición para elegir a los 7 ungidos, a los 7 elegidos, sino más bien de una base amplia de postulaciones sociales, realizar un proceso de selección de los 28 candidatos que puedan pasar a ser candidatos de elección popular. Es decir, esas son las dos principales diferencias. Pero evidentemente reconocemos, querido Alfredo, permítame, reconocemos de que esta es una propuesta válida, mas no necesariamente es la mejor. Y por eso, para respetar el mandato popular, nosotros estamos comprometidos en esta comisión a recoger todas las propuestas de parte de los comisionados, del resto de asambleístas que conformamos este periodo legislativo y de las organizaciones sociales que han asistido a la comisión, y por eso estamos terminando la sistematización para el día jueves próximo, que vamos a sesionar en la provincia de Manabí, en la ciudad de Puerto Viejo, realizar un debate amplio y público y transparente con la presencia de los medios de comunicación para intentar llegar ya a un texto definitivo. Tenemos un plazo máximo, que es el 6 de marzo, donde vamos a tener, con el trabajo intenso que vamos a realizar esta semana, estos días que nos quedan, tener un informe para primer debate. Nuestro compromiso es con el pueblo ecuatoriano, es decir, cumplir las fechas, hacer que se respete el mandato popular y evidentemente tener un resultado, un texto que responda a todas las corrientes del país. Es decir, esta comisión que me digno en presidir, como usted debe saberlo, es multipartidista, y lo que yo he propuesto es que lleguemos a un informe de consenso. Respeto mucho el criterio de Vicente, el criterio de Roberto, el criterio de Guillermo, el criterio de Encarnación, el criterio de Fernando, el criterio de nuestro bloque, y ese tiene que ser la premisa de la que partimos. Los requisitos, lo único que agrega es que no lo pueden presentar partidos políticos, lo cual está bien, pero precisamente por eso es que hay tantos candidatos, por ejemplo, por asambleístas, porque hay tantos partidos.
Pero si no hay los partidos precisamente y son las organizaciones sociales, entonces hay que regular qué organizaciones sociales son las que pueden calificar los candidatos. Correcto. ¿Quién califica a las organizaciones sociales? El Consejo Electoral, aquí nada está escrito, pero no que nada está escrito en piedra. Porque si no es una Por eso le digo, Alfredo, aquí nada está escrito en piedra. Lo que nosotros tenemos en este momento en la comisión es la oportunidad histórica de darle resultados a todo el Ecuador, y por eso nuestra agenda, por eso nuestra postura de recibir todas las propuestas y de llegar a un texto mejorado. Es decir, incluso acogemos la propuesta del presidente como una propuesta válida, porque repito, mejora lo que existe actualmente en dos aristas principalmente: requisitos y que no se elige directamente a los 7. Pero eso no necesariamente es el mejor de los mundos. Vamos a buscar tener un texto mejorado, un texto que recoja todas las corrientes y que haga que se respete el mandato popular. Y eso es lo que espera la ciudadanía. Daniel Mendoza, presidente de la Comisión Ocasional, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Gracias a todos los ecuatorianos. Tiempo de una pausa y al volver, Ángel Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de SEDATOS, absuelto judicialmente el presunto delito de uso de documento privado falso. El resultado de encuestas a boca de urna en la segunda vuelta presidencial lo analizamos al volver. No se vaya. Ángel Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de SEDATOS, bienvenido a Contacto Directo. Mucho gusto, un saludo, Estefanía, y a todo el país. Muchas Buenos gracias. días. La jueza María Elena Lara dictó hace poco auto de sobreseimiento a su favor. Usted estuvo acusado por el presunto delito de uso doloso de un documento privado falso. Recordemos que fue la entonces vicepresidenta de la Asamblea, Rosana Alvarado, quien presentó una denuncia en contra de SEDATOS. Ahora, ¿la magistrada no encontró elementos para comprobar que se cometió ese delito? Pues sí, realmente en la ampliación o la continuación de la audiencia que se inició el 5 de febrero y que se realizó el 23 de febrero, la jueza penal determinó que los elementos de convicción que presentó la Fiscalía no demostró la materialidad del tipo penal. Concluyó que no existe una evidencia del documento original ni del documento falso. Peor aún, un uso de documento falso público ni privado. Pues también del mismo modo sostuvo que todas las evidencias que presentó la Fiscalía en el proceso se refieren a SEDATOS como persona jurídica y no a Ángel Polibio Córdoba como persona natural. Por esta razón resultó inoficioso una relación de nexo causal entre lo que es la materialidad y la responsabilidad. Ahora, para dejar eso claro, el 14 de noviembre de 2017 la fiscal se abstiene de acusar a SEDATOS, no encuentra allí prueba de falsificación, pero sí dice que va a dar a conocer su dictamen en contra de usted como persona natural. Eso es lo que estaba pendiente. Ahora, la fiscal Garzón lo acusaba de ser autor del delito debido a que como titular de SEDATOS usted habría alterado cifras relacionadas con la elección presidencial. La jueza luego, en base a qué análisis técnico o jurídico, demuestra que no habría esa materialidad del delito, que no había cometido usted aquel delito. La jueza, doctora María Elena Lara, realmente hizo un análisis técnico-jurídico muy minucioso. Analizó punto por punto de lo que acusó la fiscal, como digo, haciendo uso de todo lo que decía el expediente de SEDATOS, más de 20.000 páginas. Y dijo que lo que había presentado la fiscal realmente no convencía. Eso es lo que se llaman los elementos de convicción. Fue haciendo un análisis documento por documento y dijo, por ejemplo, en lo que se refiere al peritaje o a la pericia de quien comisionó ella por parte de la Fiscalía, de que era más bien un documento incompleto, no técnico, que por otro lado había una denotada parcialidad del perito y que no existían realmente ningún elemento que podría
demostrar la materialidad y la responsabilidad de la persona natural. Por eso la Presentó decisión también, de la jueza, pero esto lo deja a usted un poco más tranquilo ahora, pero ¿cómo afectó esa denuncia? Hace datos, recordemos que se allanaron sus oficinas, vimos las imágenes cuando se llevaban las computadoras, sus documentos de trabajo, detuvieron a 4 personas, se quedaron con esos documentos en poder de la Fiscalía. Así es. Esto comenzó prácticamente el año 2016, en el mes de marzo del año, estoy diciendo del año 2016, cuando el señor vicepresidente de la República de entonces, Jorge Glass, en un espacio de las Sabatinas, dijo, pues, en el espacio que le llamaban prohibido olvidar, queriendo decir que Sedatos no hacía bien sus trabajos. Los refutamos. Después vino entonces el hackeo, cómo se llevaron los sistemas de información. Y esto fue en marzo, cuando se hizo la denuncia. En marzo, no fue después del 2 de abril. Y en marzo tenían los documentos ya. ¿Por qué tenían los documentos? Porque hackearon los sistemas. No había ningún documento que fue logrado durante el allanamiento que usted está pasando. El allanamiento se produjo después del 2 de abril, exactamente el 7 de abril, como consecuencia de las órdenes que daba el presidente de la República para acabar con nosotros. El propio 8 de abril, al día siguiente del allanamiento, el presidente de entonces, el presidente de la República, dio la disposición de que se aplique la ley. Y eso es lo que hicieron. Ahora, consecuencia de ello vimos la afectación con Sedatos, también vimos cómo en el último proceso electoral, por ejemplo, Sedatos, que ha hecho encuestas en los últimos años a boca de urna, también no pudo hacer esa encuesta a boca de urna, el exit poll, para poder contrastar, para poder comparar la información oficial. ¿Por qué no pudieron hacerlo? ¿Podrá Sedatos retomar su trabajo después de esta afectación? Mira, Stephanie, Sedatos ni un solo día dejó de trabajar, ni un solo día. Claro, el día 10 de abril, después del allanamiento, después de lo que dijo el presidente de entonces, de que hay que acabar con nosotros, el 10 de abril ya llegaron algunos funcionarios del gobierno de entonces a querer dar por terminados los contratos. No se olvide de que la señora fiscal, cuando hizo la formulación de cargos, siguiendo también las directrices superiores, pidió a la jueza que se nombre un interventor, para que ese interventor se haga cargo de las oficinas, se haga cargo de la empresa y nosotros no podamos entrar. Los Córdoba no pueden entrar. Y claro, la jueza no aceptó. Fue una situación tan terrible que cuando se me vinculó a mí, yo estaba fuera del país, atendiendo a mi esposa. Al día siguiente regresé. La forma como nos han afectado es tan grave. Tengo que decirle esto con todo el dolor de mi alma. Mi esposa está en una situación tremendamente grave. ¿Por qué? Porque ha tenido que ella también dar frente. Ella fue la que hizo, ella tuvo que enfrentar el allanamiento, porque yo no estaba en ese momento y no pude entrar después. Entonces, hemos tenido una situación tan difícil que yo tenía que ocuparme con los abogados para demostrar con todos los documentos, demostrar con todas las pruebas de que pues las cosas estaban en orden. Como estaba citada la audiencia para el día 5 de febrero, día siguiente a la consulta popular, nosotros dijimos, bueno, no podemos, pues con este trabajo que teníamos que hacer reuniendo todas nuestras pruebas, no podemos dedicarnos al exit poll. Fue propia decisión, no fue una disposición del CNE para que nosotros no actuemos. Y claro, hubo un vacío muy grande que la población lo manifestó. La población no solamente del país, sino de fuera del país estaba a la expectativa de nuestro trabajo. No lo pudimos hacer y ahora estamos pues haciendo todo lo posible para ponernos al día. Son algunas... Nunca hemos fallado. Sí, Stephanie. Son algunas de las observaciones, recomendaciones. Ángel Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de Sedatos, a propósito de la importancia también de estos procesos, de estas encuestas de boca de urna. Sí, solamente unos solos segundos le quiero robar. Yo quiero
agradecer enormemente a la solidaridad recibida del país y del exterior. A la Comisión Nacional Anticorrupción, como dijo, que no hay corrupción peor que aquella que pretende dejar fuera a la honradez de las personas. Ángel Polibio Tenemos Córdoba, una deuda con presidente el país y ejecutivo lo de vamos a Sedatos, gracias a usted por habernos acompañado aquí en Contacto Directo. Nos vamos a una pausa. Al regresar nos espera Roberto Aspiazu, el director ejecutivo del Comité Empresarial. El pedido al superintendente de bancos para que retire la reserva impuesta a las auditorías a los fondos del IES. Breve pausa y volvemos con eso, que es en nuestra sintonía. El viernes 16 de febrero, el Comité Empresarial se dirigió al superintendente de bancos, Cristian Cruz, para solicitarle que deje sin efecto la declaratoria de reservados a los estudios actuariales de la Seguridad Social y los análisis que sobre ellos se realicen. Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial. Buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, y a su orden un saludo a los televidentes. El Comité Empresarial, para el efecto, invoca la Constitución, la Ley de Transparencia y el Código Orgánico Monetario y Financiero. Los fondos de la Seguridad Social son de los trabajadores, pero aportados no solo por empleados, sino también por empleadores. ¿Cuáles son los efectos negativos de esta declaratoria? Alfredo, que esa información debería ser pública. No hay ninguna razón, en función del interés ciudadano, de que eso esté sujeto a reserva, a secreto, cuando en otras partes es información que se publica en las páginas web. Finalmente, la lectura que tenemos es que esta fue una acción tomada allá por 2016 para efectos de encubrir la verdadera situación económica financiera del IES, que sabemos bien ha quedado afectada como resultado de la eliminación del aporte del 40% al seguro de pensiones a través de la Ley de Justicia Laboral de abril de 2015. Y otra serie de medidas que se han venido dando, por ejemplo, el tema relacionado al manejo de los fideicomisos, hay 78 en total que comprometen 1.600 millones de dólares. Entonces, nuestra apelación va en el sentido de la transparencia, que es uno de los principios constitucionales que están previstos en el artículo 34. No hay justificativo alguno y debería entenderse que el modo o el momento que atraviesa el país ha cambiado y no cabe que estas medidas que adoptaba el correísmo justamente para echar cortinas de humo permanezcan. Y digo, es la razón por la cual apelamos al superintendente de bancos para que dé debajo la resolución. ¿Cuánto tiempo dura la reserva que se ha declarado? Bueno, pues hasta que finalmente se decida lo contrario. Pero como usted entenderá, Alfredo, no hace falta que se haga una demanda a la Corte Constitucional para efectos de derogar esta disposición que de modo propio, vía administrativa, debería hacerlo la Superintendencia de Bancos. Esto está más o menos como esas resoluciones del Ministerio de Finanzas 3 de 2010 que declararon secreta y reservada la deuda pública, bueno, con lo cual dejó de ser pública. También. En efecto, pero le digo, es exactamente lo mismo, ¿no? Actualmente el presidente de la función de transparencia y control. Y entonces realmente es algo insólito esto. Y sobre las declaratorias de reserva, fueron tesis de gobierno y políticas de Estado en la administración de Rafael Correa. Usted es miembro de la Veeduría Ciudadana a la Auditoría de Contraloría a la Deuda Externa. ¿Hay ahí también la misma situación? Es más o menos la misma situación, Alfredo. Hacía referencia a cómo se le puede ocurrir a uno que merced de estas resoluciones del Ministerio de Finanzas que mencionaba, se declare reservada y secreta todo lo relacionado a la contratación de deuda pública durante el periodo que dure el pago o la amortización del capital. Es decir, que si usted presta 15 años, durante todo ese periodo no hay forma de acceder a la documentación, al punto tal que Contraloría ha tenido que apelar a los propios prestamistas para que faciliten la documentación pertinente, por lo menos en una primera fase. Hoy por hoy ya el ministro de Finanzas entendió que esto era un sinsentido y ha facilitado
los respaldos correspondientes, pero evidentemente toda la institucionalidad relacionada a la contratación de deuda pública ha estado flagrantemente vulnerada durante la etapa del correísmo. Usted sabe perfectamente que la Constitución es restrictiva respecto a cuándo el país puede adquirir deuda pública, y es cuando o no tiene ingresos fiscales suficientes o no hay dinero proveniente de la comunidad internacional, pero se supone que esa deuda se contrata para proyectos de inversión exclusivamente. No permite la Constitución que ese dinero vaya para gasto corriente. Respecto al techo de la deuda, la Constitución también establece que es la Asamblea Nacional y no la Superintendencia que debe ejercer control. Que el gobierno había superado el techo de la deuda fijado por la ley. ¿Se facilitó por esta declaratoria de reserva a las operaciones de deuda externa? Mire, Alfredo, el tema es sencillo. El Código Orgánico de Finanzas Públicas establece que si superamos el 40% del Producto Interno Bruto en lo que tiene que ver con la deuda pública, necesariamente el gobierno tiene que presentar un programa de estabilización económica a la Asamblea Nacional. Es la razón por la cual se han seguido una serie de subterfugios con miras a tratar de disminuir artificiosamente el monto de la deuda, que en la actualidad tiene que estar bordeando el 70% del PIB, de acuerdo a la información que tenemos en el marco de la veeduría, y que será producto de la entrega final del documento respectivo que se va a dar en las próximas semanas. Pero, por ejemplo, hay mucha deuda interna que no queda contabilizada porque se supone que es de corto plazo. Solamente claro, esa el es la certificado deuda que de tesorería. el gobierno, digamos, llama consolidada, es decir, que no la toma en cuenta para eso. Exactamente. Ahora, volviendo Sí, al control de la superintendente de bancos. Tenemos que el Banco Central también está sujeto a su control. El uso que ha hecho el Banco Central de las reservas depositadas en el Central, del IES, de los bancos privados, de los entes públicos no financieros, para prestárselos al Ministerio de Finanzas y dejar ilíquidas esas reservas, ¿debe haber sido observado también por la superintendencia? ¿O qué es lo que garantiza esos fondos? Alfredo, debería ser prohibido por ley, porque finalmente no es dinero del Banco Central, es dinero de terceros que está utilizando arbitrariamente el Central para prestárselo al Ministerio de Finanzas. Si el día de mañana esos dineros de terceros se vuelven exigibles por A o C motivo, ciertamente el Central no los va a tener a disposición. Y es uno de los factores que incide, por ejemplo, en esa percepción tan elevada de riesgo de país que existe, porque finalmente los actores económicos en el exterior conocen esta situación. De que todo esto continúa en vigencia, ya se conoce, ya está haciendo el fiscal, el Contralor de las auditorías, ya el gobierno mismo ha dicho que se ha roto el techo, pero todo se sigue aplicando, o sea, no se soluciona el problema del IES, no se soluciona el problema de las reservas depositadas en el Banco Central, ni tampoco lo del techo de la deuda. Entonces, ¿qué se espera? Este es el desafío que tiene el Plan Económico Integral que deberá presentar el gobierno en los próximos días y que debe incluir todos estos temas que hemos estado mencionando, porque finalmente el IES no puede quedar al margen. Es la principal fuente de ahorro nacional que desgraciadamente ha venido siendo utilizado como caja chica para financiar el gasto público, porque bien ese ahorro podría estar financiando las actividades productivas como sucede en muchas otras partes del mundo, de manera tal de que es importante disponer de un estudio actuarial presente, presionar para efectos de que el IES tenga balances actualizados que no los tiene y naturalmente, como decía hace un momento, prohibir por ley que el Banco Central pueda estar haciendo préstamos al Ministerio de Finanzas con dineros que no son suyos. Es tan simple como eso. Esa sería la solución en la ley. Roberto Aspiazo, director ejecutivo del Comité Empresarial. Gracias por su participación en Contacto Directo. Este es bien. Concluimos así esta emisión. A ustedes también gracias su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.